¿Alguna vez te preguntaste si realmente estás hecho para emprender? En redes sociales, parece que todos deberían hacerlo. La narrativa moderna glorifica la independencia, el trabajo desde la playa, la libertad de horarios y el control total de tu vida. Pero detrás de esa imagen idealizada hay una verdad que muy pocos se animan a decir: emprender no es para todos. Y entenderlo puede ahorrarte años de frustración, deudas y agotamiento emocional. Durante los últimos años, el emprendimiento se transformó en un símbolo de éxito personal. Muchos piensan que dejar un empleo y empezar un negocio propio es el único camino hacia la libertad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Emprender no significa simplemente tener una idea o ser tu propio jefe. Significa enfrentarte a la incertidumbre, al riesgo constante, a la presión de sostener resultados y a una montaña rusa emocional que pocos logran resistir. Pero no te confundas. Decir que no todos deberían emprender no es un mensaje pesimista, es un mensaje realista. Porque el emprendimiento, más que una carrera, es una forma de vida. Y como toda forma de vida, requiere una mentalidad especial, un nivel de resistencia emocional y una claridad interna que no se adquiere de la noche a la mañana. El primer paso es entender qué significa realmente emprender. No se trata de huir de un jefe, ni de trabajar menos, ni de lograr resultados inmediatos. Emprender es crear valor desde cero. Es ofrecer una solución a un problema real del mercado y sostenerla con estructura, visión y estrategia. Es convertir la incertidumbre en oportunidad, el riesgo en aprendizaje y los errores en parte del camino. A diferencia de lo que se suele mostrar en las redes, el emprendedor no vive una vida relajada. Al contrario, su jornada puede ser más extensa, más exigente y más desafiante que la de cualquier empleado. Mientras otros descansan, el emprendedor piensa cómo pagar proveedores, cómo aumentar ventas o cómo sobrevivir un mes más. No hay sueldo fijo, ni vacaciones garantizadas, ni certezas a corto plazo. Todo depende de sus decisiones. Por eso es importante hacerse una pregunta honesta: ¿por qué quiero emprender? Si tu motivación nace del deseo de libertad, del propósito o de una visión clara, estás en el camino correcto. Pero si querés emprender para escapar del aburrimiento, del estrés laboral o de un jefe que no te gusta, probablemente estás buscando alivio, no un proyecto. Y el emprendimiento no es alivio, es desafío. Emprender por huida es uno de los errores más comunes. Las personas que lo hacen suelen enfrentarse a una realidad mucho más dura de lo que esperaban. Pasan de tener una rutina estructurada a vivir sin horarios, sin límites y con una presión que nunca se detiene. Descubren que ser su propio jefe también significa ser su propio empleado, su contador, su vendedor y su equipo de marketing. En ese punto, muchos se dan cuenta de que la libertad que buscaban no existe sin disciplina, sin planificación y sin tolerancia a la frustración. Esa es la razón por la que el emprendimiento no es para todos. No porque algunas personas sean menos capaces, sino porque cada persona tiene una estructura mental distinta. Hay quienes disfrutan del riesgo, de la improvisación y del crecimiento constante. Pero también hay quienes necesitan estabilidad, claridad y seguridad emocional. Ambas son formas válidas de vivir. Lo importante es saber cuál encaja con vos. Pensemos en algo simple. Hay personas que disfrutan de los deportes extremos, que sienten adrenalina ante la incertidumbre y el peligro. Y hay otras que prefieren caminar por terrenos estables, planificar sus pasos y minimizar riesgos. Emprender se parece más al primer grupo. Estás constantemente fuera de tu zona de confort. Vivís con el corazón acelerado, sin saber qué va a pasar la próxima semana. Si ese tipo de energía te motiva, tenés una base natural para el emprendimiento. Pero si te paraliza, probablemente necesites otro tipo de camino para alcanzar tus metas financieras. Otro punto esencial es la mentalidad frente al error. Los emprendedores exitosos no ven los errores como fracasos, sino como parte de la evolución. Saben que cada intento fallido los acerca a una versión más fuerte de su negocio. Sin embargo, para muchas personas, el error es sinónimo de pérdida o humillación. Y esa diferencia de percepción lo cambia todo. Si no podés convivir con el error, si te cuesta asumir responsabilidades o aceptar que algo no salió como esperabas, el emprendimiento puede volverse una carga emocional muy pesada. También hay que hablar de la paciencia. Vivimos en una era de inmediatez, donde todos quieren resultados ya. Pero en el mundo emprendedor, la paciencia es una virtud indispensable.
Los proyectos necesitan tiempo para madurar. Las marcas necesitan tiempo para ser reconocidas. Las ventas necesitan constancia y los clientes necesitan confianza. Si esperas resultados rápidos, vas a frustrarte. Si entendés que todo gran negocio es una siembra a largo plazo, tenés mucho más potencial para construir algo sólido. Emprender no se trata solo de vender productos o servicios. Se trata de construir sistemas que funcionen incluso cuando vos no estás presente. Eso lleva años. No se trata de trabajar por dinero, sino de hacer que el dinero trabaje para vos. Y para llegar a ese punto, primero tenés que pasar por todas las etapas del aprendizaje, los errores y las caídas que forman el carácter emprendedor. Por eso, antes de lanzarte a emprender, vale la pena hacer un análisis profundo. Pregúntate qué te motiva realmente. ¿Qué tipo de vida querés tener? Si te imaginas disfrutando de la incertidumbre, de los desafíos y de la responsabilidad total de tus resultados, entonces probablemente el emprendimiento sea un camino natural para vos. Pero si preferís la estabilidad, la previsibilidad y la seguridad, quizás tu camino esté más en construir riqueza a través del ahorro, la inversión y la gestión inteligente del dinero, sin necesidad de crear un negocio propio. El problema es que socialmente se ha instalado la idea de que tener un empleo es fracasar, y eso es completamente falso. Hay personas que encuentran su propósito dentro de una empresa, que lideran equipos, que aportan valor desde su rol y que logran independencia financiera sin haber emprendido nunca. El éxito no está en el formato, sino en el resultado, vivir con libertad y propósito. Cuando analizamos por qué algunos emprendedores prosperan mientras otros se quedan en el camino, la diferencia casi nunca está en la idea, sino en la mentalidad. Una buena idea sin disciplina, sin estrategia y sin control emocional vale poco. En cambio, una persona preparada, paciente y con visión puede convertir una idea común en un negocio extraordinario. Emprender no se trata de tener suerte, se trata de entender cómo funciona el juego y estar dispuesto a jugarlo incluso cuando el marcador no te favorece. La mentalidad emprendedora es una forma de pensar y actuar frente a la incertidumbre. Es la capacidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas, de adaptarte rápido, de analizar errores sin rendirte. Mientras la mayoría se paraliza ante el miedo a fallar, el emprendedor lo usa como combustible. Sabe que el miedo no se elimina, se gestiona. Y en esa gestión se encuentra una de las claves más importantes del éxito. Pero tener mentalidad emprendedora no significa ser impulsivo o arriesgarlo todo sin pensar. Al contrario, el buen emprendedor no se lanza al vacío, construye un puente antes de saltar. Evalúa riesgos, diseña estrategias y siempre tiene un plan de contingencia. Porque sabe que el entusiasmo no paga cuentas, y que la pasión, sin planificación, puede convertirse en un pasivo. Otro error común es romantizar el sacrificio. Hay quienes creen que trabajar 16 horas al día, dormir poco y no tener vida personal es una muestra de compromiso. Pero eso no es compromiso, es desbalance. El verdadero compromiso está en la constancia inteligente, en organizarse, priorizar lo importante y sostener la energía a largo plazo. Un negocio no necesita un héroe cansado, necesita un líder consciente. Muchos emprendedores fracasan porque subestiman el componente emocional. La presión constante de tomar decisiones, la soledad de liderar, la comparación con otros y el miedo a fallar pueden volverse un peso difícil de soportar. Por eso, antes de lanzarte a crear un negocio, tenés que construir fortaleza interna. Emocionalmente, emprender es como una montaña rusa. Un día sentís que vas a conquistar el mundo, y al siguiente pensás que todo se derrumba. Si no aprendes a regular esas emociones, el viaje puede quebrarte antes de llegar a destino. La educación emocional y la financiera son los dos pilares que sostienen al emprendedor. La primera te permite mantener la calma y la claridad en medio del caos. La segunda te permite sobrevivir cuando los números no acompañan. Porque la mayoría de los emprendimientos no fracasa por falta de ventas, sino por mala gestión del dinero. Hay emprendedores que facturan bien, pero no saben administrar. Gastan antes de tiempo, confunden flujo de caja con ganancia y no separan las finanzas personales de las del negocio. Así, poco a poco, su empresa se convierte en una fuente de estrés, no de libertad. Si querés emprender, tenés que aprender a manejar tus finanzas como un profesional. Saber de ingresos, egresos, márgenes, reinversión y ahorro operativo no es opcional. Tenés que entender que cada peso que entra tiene un destino.
Una parte es para crecer, otra para sostener y otra para protegerte. Los negocios que sobreviven no son los que venden más, sino los que gestionan mejor su dinero. Imagina que tu negocio es como una planta. Si la regas demasiado, la ahogas. Si la descuidas, se seca. El equilibrio es la clave. Hay momentos de expansión y momentos de consolidación. A veces crecer no significa vender más, sino aprender a administrar lo que ya tenés. Muchos emprendedores quiebran justo después de haber tenido su mejor mes, porque no saben manejar la abundancia. La estabilidad se construye con decisiones conscientes, no con impulsos. Otra característica esencial de un emprendedor es la capacidad de tomar decisiones difíciles. A veces tendrás que decir no a oportunidades que parecen buenas, pero que te desvían del propósito. O tendrás que dejar ir a personas que no comparten tu visión, aunque te duela. Emprender implica elegir todo el tiempo, y cada elección tiene un costo. Esa es una de las partes menos glamorosas del camino, pero también una de las más determinantes. Y acá entra un punto que muchos ignoran: el entorno. Tu entorno puede impulsarte o frenarte. Si te rodeas de personas que viven con miedo, que ven el riesgo como algo negativo o que critican cualquier intento de independencia, tarde o temprano vas a absorber esa energía. Por eso, los grandes emprendedores eligen con cuidado con quién se rodean. Buscan mentores, comunidades y amistades que piensen en crecimiento. Si querés cambiar tu destino financiero, primero cambia tu círculo mental. Hay un momento en la vida de todo emprendedor en el que se da cuenta de que el crecimiento personal es inseparable del crecimiento económico. No podés construir un negocio sólido si vos mismo no estás creciendo como persona. Tenés que aprender a manejar tu tiempo, tu foco y tu energía. Tenés que aprender a liderar, no solo a vender. Tenés que entender que tu negocio será tan fuerte como tu mentalidad. Si vos estás desorganizado, tu empresa también lo estará. Si vivís en la queja o en la duda, tu proyecto reflejará esa energía. Por eso, más allá de cualquier plan de negocio, lo primero que deberías construir es tu carácter. El carácter es lo que te sostiene cuando la motivación se apaga. Porque la motivación es temporal, pero el carácter es permanente. Y en el emprendimiento, los resultados llegan para quienes siguen avanzando incluso cuando nadie los aplaude. También es fundamental reconocer cuándo parar. A veces, la mejor decisión no es insistir, sino ajustar. Hay proyectos que no prosperan no porque sean malos, sino porque fueron lanzados en el momento equivocado o con el enfoque incorrecto. Saber cuándo pivotar, cambiar de estrategia o incluso cerrar un ciclo, no es rendirse. Es inteligencia empresarial. Los mejores emprendedores no se enamoran de sus ideas, se enamoran de aprender. Y eso los hace más resistentes que el resto. En resumen, el emprendimiento no es un destino, es un camino de autoconocimiento. Cada desafío te obliga a conocerte mejor, a identificar tus límites y a desarrollar nuevas habilidades. No se trata solo de ganar dinero, sino de transformarte en alguien capaz de crear valor, adaptarse y sostener lo que construye. Si estás dispuesto a eso, el emprendimiento puede convertirse en una escuela que cambie tu forma de ver la vida. Saber si estás listo para emprender no tiene nada que ver con tener dinero, contactos o una idea revolucionaria. Tiene que ver con estar preparado mental, emocional y estratégicamente para sostener un proceso incierto. Muchos dicen que quieren emprender, pero lo que en realidad quieren es ser libres del jefe, del horario o del salario fijo. Y eso no es lo mismo. Emprender no te libera del trabajo, te cambia el tipo de responsabilidad. Pasás de tener un jefe a tener muchos. Tus clientes, tus proveedores, tus metas, tus compromisos. La libertad llega después, cuando logras construir un sistema que funciona incluso cuando vos no estás. Una buena forma de saber si estás listo es observar cómo reaccionás ante la incertidumbre. Si cada vez que algo sale mal entras en pánico, necesitas reforzar tu tolerancia a la frustración. Si te paraliza no tener respuestas inmediatas, es mejor prepararte antes de lanzarte. El emprendimiento no te da garantías. Todo lo que tenés es tu capacidad para adaptarte y tu compromiso con aprender rápido. Esa es tu verdadera seguridad. Otra señal importante es cómo administras tu tiempo y tu energía. Si no podés organizar tu día, manejar tus prioridades o mantenerte enfocado sin supervisión, emprender se te va a hacer cuesta arriba. Porque cuando trabajas por tu cuenta, nadie te obliga a hacer las cosas.
vos mismo tenés que empujarte. Y si dependés de la motivación para avanzar, estás en problema. Los buenos emprendedores no trabajan solo cuando se sienten inspirados, trabajan incluso cuando no tienen ganas, porque entienden que la disciplina crea resultados, no el estado de ánimo. También hay que evaluar tu relación con el fracaso. En los primeros intentos, lo más probable es que algo salga mal. Y eso está bien. El error es parte del aprendizaje. Pero si lo vivís como una derrota personal, si te avergüenza fallar o te preocupa lo que otros dirán, te costará mucho progresar. El emprendedor aprende a separar su valor personal del resultado del negocio. Puede fracasar 1000 veces sin dejar de creer en su capacidad. Cada error es información, y la información es poder. Un mito muy común es creer que emprender es cuestión de talento. No lo es. Es cuestión de proceso, aprendizaje y consistencia. La mayoría de los casos de éxito que admirás no tienen nada que ver con genialidad, sino con persistencia. Personas que fallaron una y otra vez, pero siguieron ajustando hasta encontrar su camino. Las redes sociales muestran la parte brillante del resultado, pero no muestran los años de ensayo, frustración y noches sin dormir que hubo detrás. Si buscas resultados inmediatos, te vas a frustrar. Emprender es construir algo que crece lento, pero sólido. Otro mito peligroso es creer que emprender es trabajar menos. En realidad, al principio trabajas más que nunca, solo que lo haces para vos. Y esa diferencia lo cambia todo. El emprendedor sabe que está construyendo una base. Los primeros meses son los más exigentes, pero si haces las cosas bien, después el esfuerzo empieza a multiplicarse. La clave es resistir lo suficiente hasta que eso ocurra. Por eso, antes de renunciar a tu empleo o invertir tus ahorros, asegúrate de tener un plan y un colchón financiero que te dé margen para equivocarte sin poner en riesgo tu estabilidad. Un buen ejercicio para medir tu preparación es imaginar tu peor escenario. Pensá qué pasaría si el negocio no funciona como esperabas, si tardás más en generar ingresos o si tenés que volver a empezar. Si ese pensamiento te paraliza, no estás listo todavía. Pero si lo ves como una posibilidad que podés manejar, entonces sí. El emprendedor no necesita eliminar el miedo, necesita convertirlo en estrategia. Sabe que los obstáculos no se evitan, se anticipan. Y cada problema previsto se vuelve menos peligroso. La claridad también es fundamental. No basta con decir quiero ser mi propio jefe. Tenés que saber por qué querés emprender. Si tu motivación es solo escapar de algo, como el aburrimiento o la frustración, vas a abandonar en cuanto lleguen las primeras dificultades. Pero si tu motivación es construir algo que te inspire, algo que tenga sentido, vas a encontrar la fuerza para sostenerlo. La visión es lo que te mantiene cuando las cosas no salen como querías. Si sabes para qué lo haces, el cómo aparece. Otro indicador clave es tu capacidad de aprender. El emprendimiento es una escuela constante. Si te cerrás a los cambios o crees que ya sabes suficiente, estás en desventaja. El mercado cambia, la tecnología cambia, los clientes cambian. Lo único que no puede cambiar es tu compromiso con aprender. Un emprendedor exitoso no es el que más sabe, sino el que más rápido se adapta. La humildad de aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender es una ventaja enorme. Y también está el factor emocional, la paciencia. En un mundo que todo lo quiere inmediato, los emprendedores que triunfan son los que entienden el valor del tiempo. Crecer lleva tiempo. Posicionarte lleva tiempo. Ganarte la confianza de tus clientes lleva tiempo. Si buscas resultados en 3 meses, probablemente te frustres. Pero si pensás a 3 años, te volvés imparable. La paciencia no es pasividad, es visión a largo plazo. No todos están hechos para ese tipo de camino. Y está bien. No todos tienen que emprender. Hay personas que encuentran su propósito dentro de una empresa, desarrollando proyectos, liderando equipos o aportando desde su área de expertise. Emprender no es superior a trabajar en relación de dependencia, simplemente es distinto. Requiere otro tipo de mentalidad, otro nivel de tolerancia a la incertidumbre y un deseo profundo de independencia. Si eso resuena con vos, probablemente el camino emprendedor te llame. Pero si no, no pasa nada. El éxito no tiene una sola forma. A veces, el mejor paso previo a emprender es trabajar para alguien más y aprender desde adentro cómo funciona un negocio. Observar procesos,
entender la dinámica, ver qué errores se cometen y cómo se solucionan. Eso te da experiencia sin poner en riesgo tu propio capital. Muchos grandes emprendedores comenzaron siendo empleados y aprovecharon esa etapa para absorber conocimiento. No hay apuro. Cada paso cuenta. Si realmente querés emprender, hace un diagnóstico honesto. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a pasar por el proceso, no solo a disfrutar del resultado? ¿Estoy preparado para tomar decisiones difíciles, para mantenerme firme cuando las cosas se complican? ¿Tengo claro por qué lo hago? Si tus respuestas son sinceras y aún así sentís el impulso de avanzar, entonces sí, estás listo para dar el primer paso. Porque el emprendimiento, más que un trabajo, es una manera de vivir. Llegados a este punto, entendemos que emprender no es una moda, ni una solución mágica, ni una vía rápida al éxito. Es un camino complejo, exigente y profundamente transformador. Muchos lo idealizan, pocos lo comprenden. Y ahí es donde está la diferencia. Porque cuando sabes realmente lo que implica, podés tomar una decisión consciente, sin falsas expectativas ni promesas vacías. Emprender no es para todos, y reconocerlo no te hace menos ambicioso. Te hace más sabio. Si algo quedó claro, es que el emprendimiento no se trata solo de ganar dinero, sino de construir algo que te trascienda. Un proyecto, una marca, una idea que refleje quién sos y lo que podés aportar al mundo. Pero ese proceso requiere coraje, disciplina y claridad. Coraje para enfrentar la incertidumbre, disciplina para mantenerte constante, y claridad para no perder de vista tu propósito cuando las cosas se ponen difíciles. Hay personas que descubren en el emprendimiento su verdadera vocación, que sienten una energía única al crear algo propio, al tomar decisiones, al ver cómo sus ideas cobran vida. Pero también hay quienes, después de intentarlo, se dan cuenta de que prefieren la estabilidad, el trabajo en equipo y la previsibilidad de un entorno más estructurado. Ninguna de esas opciones está mal. El éxito no se mide por el camino que elijas, sino por la coherencia entre lo que haces y lo que realmente querés. Por eso, antes de lanzarte a emprender, hacete 3 preguntas clave. La primera, ¿lo harías incluso si no te pagaran al principio? Si la respuesta es sí, probablemente estás guiado por pasión genuina. La segunda, ¿estás dispuesto a aprender todo lo necesario, incluso fuera de tu zona de confort? Si también es sí, tenés la mentalidad correcta. Y la tercera, ¿podés soportar la incertidumbre sin perder el enfoque? Si respondés afirmativamente, entonces tenés la base más importante, fortaleza mental. Emprender no es solo tener ideas, es ejecutar, medir, corregir y volver a intentar. Es entender que cada error te acerca al acierto, que cada fracaso te deja una lección, y que cada obstáculo tiene el potencial de convertirte en una versión más fuerte de vos mismo. El emprendedor maduro no busca evitar los problemas, los busca entender, porque sabe que ahí está su crecimiento. Y algo más, no todo emprendimiento tiene que empezar grande. Algunos de los proyectos más exitosos nacieron desde una habitación, una laptop y una idea. No necesitas tener todo resuelto para comenzar. Necesitas empezar con lo que tenés, aprender en el proceso y mejorar cada día. La perfección no existe, la mejora constante sí. Cada paso, por pequeño que parezca, es un avance real. Lo importante es tener claro que emprender no es un destino, es un viaje. Y como todo viaje, está lleno de subidas y bajadas. Habrá momentos de euforia y también de duda. Habrá días en que todo fluya y otros en los que nada salga bien. Pero si tu propósito es genuino, si lo que estás construyendo te representa y te hace sentir que estás aportando algo valioso, cada esfuerzo vale la pena. Así que si estás en ese punto donde te preguntas si emprender es para vos, no busques una respuesta perfecta. Busca honestidad. Pregúntate si estás dispuesto a crecer, a arriesgarte y a asumir la responsabilidad total de tus decisiones. Si la respuesta es sí, entonces probablemente lo sea. Y si no, no te castigues. Emprender no es la única forma de crear valor. Podés aportar, crecer y prosperar desde muchos lugares distintos. Lo importante es hacerlo con sentido y coherencia. En definitiva, emprender no es para todos, pero todos podemos aprender del espíritu emprendedor. Esa mentalidad que busca soluciones, que no se rinde ante el primer obstáculo, que ve oportunidades donde otros ven problemas. Incluso si nunca abrís tu propio negocio,
Cultivar esa forma de pensar te va a abrir puertas en cualquier ámbito. Te va a hacer más independiente, más creativo y más consciente de tu potencial. Y si decidís dar el paso, hacelo con preparación, con estrategia y con humildad. Rodéate de personas que te inspiren, aprende de quienes ya recorrieron el camino, y no te compares con los demás. Tu ritmo es único, tu proceso también. Lo importante no es llegar rápido, sino construir algo que valga la pena sostener. Si este vídeo te ayudó a ver el emprendimiento desde otra perspectiva, te invito a reflexionar sobre cuál es tu verdadero motivo para querer emprender. Y si sentís que este contenido te aportó valor, podés apoyar el canal suscribiéndote y compartiéndolo con alguien que también esté pensando en empezar su propio proyecto. Porque tal vez, esa reflexión que hoy escuchó, sea justo lo que necesitaba para dar el paso. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos aprendiendo cómo tomar decisiones financieras inteligentes, construir independencia y desarrollar la mentalidad que te permita crecer en cualquier entorno. Hasta entonces, recordá esto, no importa si elegís emprender o no, lo importante es que tomes el control de tu vida y de tu futuro. Eso, al final, es la forma más pura de libertad.